Vamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, versículo 4 dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y sus mandamientos guardaréis, y su voz oiréis, y a él serviréis, y a él os llegaréis. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos esta noche para ver más sobre cómo quieres que aprendamos su libro. Por favor, Señor, ayúdanos con nosotros en este estudio. Y por favor, danos iluminación por medio de su Espíritu Santo. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente por la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y aquí leemos un versículo que tiene que ver con obedeciendo la palabra de Dios. Y si notas y lo miras otra vez, mira que dice: en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. ¿Cierto? Andando, como estás haciendo algo. Pero eso es conectado a temiendo, y a él temeréis. Es decir, que ya decidiste en su corazón que quieres seguir las cosas que él dice, sus mandamientos. Y por eso vas a andar según sus mandamientos y guardarlos. ¿Sí? Y si hiciste eso de corazón, estás escuchando su voz, como dice ahí. Y por eso vas a servir. Y todo eso junto es básicamente obedeciendo a Dios. Entonces eso es paso 5 de este estudio. Porque después de viendo todo sobre la Santa Biblia, ¿sí? La provisión que Dios nos dio aquí, ya tienes que tomar esa decisión de recibir y poner propósito en su corazón para hacer esas cosas, y entonces después de eso lo haces. Muy simple. Puedes decir, pero tenemos que aprender la Biblia por obedeciendo la Biblia. Pues claro que sí. Porque hay cosas según la Biblia que no puedes aprender solamente por lectura. Tienes que vivir la vida cristiana para que puedas manifestar a otros y también manifestar más a ti mismo. ¿Sí? Y más que todo, puede ser que lees ese versículo y estás ahí diciendo: tenemos que hacer todas esas cosas. ¿Qué es esto? ¿Legalismo? Pues no. Porque en Juan 14 y versículo 15, básicamente Jesús dice que si amas a Él, vas a guardar sus mandamientos. Y eso es la motivación. Eso es la razón por qué temes a Dios de corazón. Es porque amas a Él y por eso decides hacer cosas. Tanto como cualquier relación personal que tienes en la vida. Sabemos que sí, hay necesidades de otros. Hay cosas que quieren ayuda o cosas que debes hacer para ellos. Pero no solamente estás haciéndolo como es una lista de cosas. ¿Verdad? Tomas la decisión de mostrar amor por ofreciendo a sí mismo en su tiempo para hacer esa cosa. Guardar ese dicho. ¿Sí ven? Obedecer según eso. Y es lo mismo y es el más grande con el Señor. Es por eso que en Revelación 1 y versículo 3, la Biblia dice: bienaventurado el que lee, y eso eran los primeros 3 pasos que vimos, y los que escuchan las palabras de la profecía. ¿Sí ven? Ahora estás escuchando, es decir, temiendo las palabras, escuchando en la segunda manera, como vimos. Y guardan las cosas que en ella están escritas. Eso es obedeciendo, ¿sí? La Biblia muestra esto una y otra vez. Porque es importante no solamente ser alguien que escuche la palabra de Dios, pero también ser un hacedor de esa palabra. Bueno, Manuel, ¿qué es obediencia según Dios? Debemos comenzar ahí, ¿no?
Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Eso es importante porque hay algunos que no entienden qué es obediencia. Según Dios, piensa eso solamente haciendo lo que yo quiero. Romanos 10 y versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Interesante. Y como ya sabemos, hermanos, el comienzo de obedeciendo a Dios es creyendo su evangelio, como dice ahí. ¿Quién creyó su dicho? Y hay muchos que dicen, sí, debemos obedecer el evangelio, y después de eso te llevan a hacer cosas, obras, diciendo que tienes que hacer esas obras como un bautismo de agua para que puedas obedecer el evangelio. Pero vea que aquí el contexto muestra que tiene que ver con creyendo. ¿Sí? ¿Creyendo en cuál forma? Porque hay muchos que creen que Jesús existe, ¿no? Hay muchos que creen que Jesús murió en la cruz para todo el mundo y murió para los pecados del mundo. ¿Cómo debes creer? Vamos a Romanos 6. Romanos 6 y versículo 17 dice: gracias a Dios que fuisteis siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. ¿Sí ves? Es decir, cuando obedeces, estás creyendo de corazón la doctrina que Dios ha dado a usted. Entonces, si crees la Biblia, paso 1, estás obedeciendo de una manera, ¿sí ven? Estás creyendo la doctrina que es para nosotros, y sabemos que la Santa Biblia es para todos. Toda la Biblia es para nosotros, ¿sí ven? Y con el Evangelio tenemos un Evangelio específico a nosotros a que debes creer. Es decir, que Jesucristo murió no solamente para los pecados del mundo, pero para sus pecados. ¿Sí? Si era la única persona en el mundo, Jesús haría lo mismo para ti solamente. Porque tiene que ver con su relación entre Él y usted. Y que Él murió y fue sepultado 3 días y resucitó a los muertos físicamente, mostrando que el Dios manifestado en la carne 3 días después. Eso es el evangelio de Cristo. Y tienes que creer ese dicho específicamente. Eso es obedeciendo el evangelio. No tiene que ver con haciendo otras cosas. Es creyendo de corazón, no de mente. ¿Sí? Poniendo confianza en la obra del Señor Jesucristo para salvarte, no en sus obras, no en lo que haces, porque reconoces la verdad que no puedes salvar a sí mismo, que necesitas a Dios para rescatarte. Es por eso que se llama salvación, salud. ¿Sí ve? Cristianos dicen que son salvos, no que merecen el cielo. ¿Sí ve? Y eso es porque obedecieron de corazón. Pero no solamente eso. En Romanos 6 y versículo 16 podemos ver la segunda manera en que podemos obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia dice: ¿o no sabéis que a quien os presentasteis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sí ve la palabra? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Una pregunta interesante de Pablo, diciendo: su servicio muestra a quién estás obedeciendo. Y si estás obedeciendo a la justicia, vas a servir, vas a practicar la instrucción que Dios está dando a ti para que puedas servir. ¿Sí, no? Y si no practicas esa instrucción, vas a practicar en contra de eso y ya estás sirviendo al pecado. Estás obedeciendo su viejo hombre. ¿Sí? Estás ahí segando fruto de muerte,
o siembra o simiente, ¿sí ve? Y vas a sembrar ese fruto. Entonces, su práctica, según la instrucción que es escrito a ti, eso es la segunda manera en que puedes obedecer la palabra de Dios. Y eso es diferente dependiendo de a dónde estás. Ya aprendimos sobre las dispensaciones. Tenemos algunas instrucciones siendo cristianos que son escritos a nosotros hoy en día. Pero que estamos ahí creyendo toda la Biblia, sabiendo que todo aquí es para nosotros, para nuestra amonestación, aprendizaje, etc. Pero Dios nos dio cosas que debemos hacer. Por ejemplo, predicar el evangelio. Por ejemplo, tener un testimonio. Ok, estoy adelantando el mensaje. Obedeciendo, practicándolo. Por eso parte 1 es la práctica, porque debemos comenzar ahí. Porque si no estás listo para mostrar la palabra de Dios obrando en su vida, ¿por qué quieres aprender de Dios? ¿Sí, verdad? Dios quiere que caminas con Él, no que estés ahí sentado haciendo nada. Vamos a ver a alguien que hizo esto. Vamos a Actos 24. Actos 24, por favor. Porque sabes que cristiano, yo no quiero escuchar a nadie que no está viviendo para Dios. Porque ellos no están tratando de aplicar las palabras que dicen en su propia vida. Y estamos aquí leyendo las palabras de Pablo. Debe ser que él, a lo menos, vivió lo que dijo, ¿no? Actos 24, escrito de otro testigo, Lucas, no de Pablo. Y mira lo que Lucas dice. Actos 24 y versículo 14 dice, eso es Pablo hablando, empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman ellos herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Nota eso. Él cree toda la doctrina que Dios dio. Parece que Pablo es un creyente de la Biblia. Y nota que los fundamentalistas del día de Pablo llaman a él y dicen que él es un herético. Porque él cree toda la Biblia. ¿Sabes qué? Cuando aprendes la Biblia según Dios, hay muchos que van a decir que eres un herético. Cuando realmente ellos tienen el problema porque no quieren obedecer a Dios. ¿Sí, verdad? Eso pasa hoy en día. Eso pasó durante toda la historia de la iglesia. Todos esos grupitos que la iglesia católica, cuando están ahí escribiendo su historia, dicen que los donatistas eran heréticos, albigenses eran heréticos, waldenses eran heréticos, ¿sí? Rumanitas son heréticos, etcétera, etcétera, como quieres. ¿Sí, ven? No hay nada nuevo debajo del sol. Y vea qué pasó con Pablo, por eso Pablo está diciendo esto. Versículo 16. Versículo 16. Y por esto yo procuro tener siempre conciencia sin ofensa. No con ofensa. Es decir, que no está tratando de vivirlo, ¿sí ven? Sin ofensa. Acerca de Dios y acerca de los hombres. Y la única manera que Pablo podía hacer eso es que si él estaba practicando la instrucción que Dios dio a él. Es decir, obedeciendo la palabra de Dios para que él pudiera ser siervo a Dios primero que todo. Siervo primero, apóstol segundo. Eso era como pensó Pablo. ¿Piensas así, cristiano? Entonces parece que Pablo, cuando él obedece la Biblia, está haciendo estas dos cosas. Y cuando él te dice que debes hacer lo mismo, él está hablando de un puesto de alguien que vivió exactamente eso. ¿Sí, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Bueno, eso es muy interesante, Manuel, pero ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué debo obedecer la palabra de Dios?
Pues si no, a lo menos no obedeces el evangelio, vas a ir al infierno. Eso es la primera cosa. ¿Sí, verdad? No vas a tener una relación personal con Dios, que es la vida eterna. No vas a tener vida sempiterna para que puedas seguir en el cielo para siempre jamás. Nada de eso. Solamente su vida temporal que lo disfruta, sus 70 años en la vida. Gloria a Dios que Él te dio tanto misericordia para seguir aquí. Entonces comienza ahí. Pero después de eso, ¿por qué debo obedecer si ya conozco al Señor Jesucristo personalmente? Buena pregunta. Vamos a Hebreos 5. Y vamos a ver algo sobre la persona que obedeció al Señor perfectamente, sin pecado. Porque Él vivió su vida en obediencia. Hebreos 5 y versículo 8 dice, y aunque era hijo, entonces está hablando del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dios aprendió algo? Según la Biblia, sí. Dios manifestado en la carne, aprendió obediencia por medio de lo que Él padeció en la tierra hasta la cruz. ¿Por qué? Versículo 9. ¿Sí ven? Jesús tomó su cruz y resultó en versículo 9, y consumado, es decir, Él es perfecto ya. Fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen. ¿Sí ves? El resultado de esa obediencia es que Jesús fue hecho consumado. Jesús fue perfeccionado por esa decisión que Él tomó de morir en la cruz para dar a todos nosotros, perdido o salvo, la oportunidad de conocerle. Y a los salvos que reciben o obedecen su evangelio, tienen eterna salud. Gloria a Dios. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, si conoces a Cristo, Él ya es su sumo sacerdote y puedes pedir cosas de Él para que Él te ayude en su camino aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces la obediencia resulta en siendo consumado, resulta en perfección, que es otra palabra de eso. Y yo no voy a hacer los estudios otra vez, ya lo hicimos. Vamos a Colosenses 4. Ya debes saber cómo chequearme, ¿sí, verdad? Colosenses 4. Y versículo 12 dice, Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda, ¿sí ves? Toda la voluntad de Dios, no en parte. Entonces, si eres consumado, si eres perfecto, vas a ser cumplido para cumplir y hacer y obedecer toda la voluntad de Dios. Y eso es la meta de obediencia. ¿Sí? Y Dios sabe que eso es un proceso, que Él tiene que caminar contigo, que Él tiene que ayudarte cuando caes. Y usted debe reconocer que vas a caer, pero el justo se para otra vez buscando a Dios y su mano para que pueda seguir adelante. Eso es usted. ¿Sí, verdad? Eso es muy importante. Queremos ser más como Dios, ¿no? Eso es el punto de tener una relación personal con Dios, para conocer a Él más, para ser más como Él. Porque Jesús es el hombre perfecto, el único, sin mancha, sin pecado. ¿Sí, verdad? Y Él tomó su cruz. Entonces, si quieres ser un discípulo de Él, es decir, obedecerle, ser un hacedor de la palabra y no solamente un escuchador, ¿sí ven? Debes tomar su cruz y seguirle. Y en ese camino con Él, Dios sigue ahí tratando de perfeccionarte para hacerte más y más como Él, cortando esa basura de su vida, las cosas que no son importantes, y Él metiendo simiente para que crezcas en la fe y eres más como Él. Gloria a Dios.
Me gusta eso. ¿Quieres aprender del Señor? ¿Pensaste que era solamente sabiendo cosas como la ciencia aquí? No. Sabiduría es recibiendo todo aquí y poniéndolo en práctica, ¿no? Es por eso que Jesús es la sabiduría de Dios. Él mostró a nosotros quién es Dios y cómo es el Señor, por su vida, muerte y resurrección, y la vida que ya vive en el momento, siendo nuestro sumo sacerdote. Bueno, ¿cómo es que esto funciona entonces? Yo quiero saber el proceso, un poco de eso. Ok, vamos a ver. Básicamente sabemos que la Santa Biblia es luz, ¿cierto? Entonces debemos recibir la luz, los primeros 3 pasos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a recibir eso? Y nuestro corazón sobre ese asunto de poner propósito de hacer o cumplir esa luz en nuestra vida afecta lo que resulta. Y hay 3 cosas que puede pasar. El primero es que recibes la luz que Dios está dándote. Y si recibes eso, estás siendo perfeccionado de Dios. Dios está haciéndote más santo, más como Él. Y Él puede darte más luz. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo con Jeremías. Vamos a Jeremías 13. Jeremías 13. Esto parece como algo simple, Manuel, y es. La verdad, estaba haciendo eso durante todo este estudio. Si tenía oídos para oír. Jeremías 13. Pero la cosa es que no es solamente con la palabra, sino es con practicando la palabra. ¿Sí, verdad? Escuchas que debes estar ahí predicando el evangelio. Ok, pone eso en práctica. ¿Sí, verdad? Con Jeremías 13 y versículo 1 dice, Jehová me dijo así, ve y cómprate un cinto de lino y ceñirle sobre tus lomos y no le meterás en agua. Entonces, Dios dice algo muy simple, compra ese cinto de lino, ¿sí? Pone esa cosa en sus lomos como un cinturón, pone el cinturón ahí, cristiano, y no lo mojas. Ok, debemos hacer esto. Wow, qué cosa que Dios está diciendo aquí. Ya voy a estar ahí mirando eso. ¿Qué es el cinto de lino? Voy a pensar que es el cinto que tiene que ver con su justicia. Y comienzo predicando y no haciendo lo que dice exactamente. Estoy poniendo en el lomo de mi espíritu, bla, bla, bla. No. Dios dijo a Jeremías hacer esto. ¿Y qué fue que Jeremías hizo? Versículo 2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y púselo sobre mis lomos. ¿Sí ven? Jeremías hizo exactamente lo que Dios dijo a él, poniendo en práctica la instrucción que él recibió. Eso es obedeciendo. ¿Sí ven? Eso es la cosa con cristianismo. Hay muchas cosas escritas a nosotros y estamos ahí leyendo todo eso en las epístolas, pero no queremos ponerlo en práctica. Queremos decir, yo voy a hablar de eso de una manera espiritual, pero nunca voy a hacerlo. No estás obedeciendo. Oh, Dios me dice, hace esto. Yo voy a hacerlo y agregar lo que yo quiero agregar para hacerlo más divertido. O voy a hacerlo en mi manera y cambiar una cosita ahí. No. Jeremías hizo exactamente lo que Dios dijo. Nada más, nada menos. Ya ves que el cristianismo tiene ese problema hoy en día. Ellos hacen lo que quieren, no importan tanto lo que Dios dijo exactamente como Él lo dijo. Y es por eso que no reciben más luz. Pero Jeremías hizo lo que Dios dijo. Entonces, versículo 3. Y fue palabra de Jehová a mí segunda vez, diciendo, está recibiendo más luz. ¿Sí ve? Vea que Dios, Él te da una cosa, y usualmente es algo pequeño para ver si vas a cumplirlo, si vas a obedecer eso. Y si lo pones en práctica, puede ser que Él te da otra cosa. ¿Sí?
No debes menospreciar las cosas pequeñas que Dios te da en la vida, porque puede ser que Él está preparándote para cosas más grandes en su camino con Él. Usted no lo sabe. Todo comienza con las cosas simples y básicas del cristianismo que vamos a ver en este paso. Y si no eres dispuesto de hacer eso, Dios no puede hacer algo grande contigo. Versículo 3 o 4. Toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y ve a Éufrates y escóndele allá en una caverna de una peña. No. Pues esto es interesante porque ya Dios está pidiendo a Jeremías ir como más que cientos de millas de donde está él en Judá hasta ese Éufrates para hacer esto. Otra instrucción, más luz, pero vea que ya requiere mucho fe. ¿Y qué pasa cuando Dios nos manda a hacer algo? Usualmente ves a cristianos ahí quejando, murmurando contra Dios, preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo no quiero, yo no quiero. Porque escuchan lo que Dios dice y reconocen, wow, yo tengo que dejar a donde estoy, todo mi comodez para seguir a Dios. Yo no quiero eso, entonces voy a buscar una manera de quejar. Pero, ¿qué hizo Jeremías? Versículo 5. Y fui, y de escondí en Éufrates como Jehová me mandó. Él no quejó ni nada, se fue. ¿Sí ven? Se fue e hizo exactamente lo que Dios dijo. ¿Eres ese cristiano? Vea este ejemplo de obediencia y cómo es. ¿Qué resultó? Versículo 6. Y fue que a cabo de muchos días me dijo Jehová, levántate y ve a Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé que escondieses allá. Más luz. Y ya estamos viendo que cristianos que llegan a este punto de recibir 3 o 4 cosas de luz encima del primero, eso no pasa mucho. Solamente los creyentes de la Biblia llegan a este punto. Y ahora entiendes por qué hay muchos cristianos que saben nada sobre Dios y nada sobre su libro. Es que no obedecen la palabra. No creen y actúan y practican según lo que Dios dice. 7. Y fui a Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, entonces él llega ahí para recoger ese cinto, ¿sí ven? Vio que era podrido, que era completamente inútil, ¿sí ven? Y ahora Dios le da más luz, explicando por qué todo esto pasó. Puedes ser cristiano cuando estás obedeciendo a Dios, no entiendes el por qué en el momento, y en el segundo momento, y en el tercer momento, pero sigues porque tienes fe en sus palabras y por eso sigues ahí practicando, porque puede ser después de eso ya recibes la razón de todo, como en este caso, versículo 9. Así dijo Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Todo eso, todas esas millas de viaje, de camino de Jeremías, solamente para una ilustración muy fuerte que Dios tenía para Israel y Judá. Él quería que ese profeta muestre esto a ellos. Esto es su soberbia, parece como esto, podrido. Es lo mismo hoy en día. Si tienes orgullo contra Dios, eso es una equivocación, nada más o menos. Debes humillarse. ¿Verdad? No me importa eso. ¿No te importa algo tan importante? ¿Por qué? ¿Qué pasa con usted? Eres necio. No entiendes lo que Dios te dio y sigue dándote. Y va a darte en el futuro todo lo que tienes, incluyendo su ser. Su existencia es por Él. Y no quieres a lo menos considerar sus palabras. Eres podrido aquí en corazón. ¿Sí, ven? Y me gusta eso. Dios muestra muy claramente que Él no es
un pragmático, ¿sí ve? Pragmatista, como dicen, que el fin justifica la manera. No, Dios es fiel y quiere que Él cumpla las cosas según la manera que Él dice. ¿Sí ve? Él dice, predica el evangelio. Él no dice, hace programas sociales por ahí y nunca habla de evangelio. Por ejemplo. Pero voy a dejar toda la exhortación para los pastores y para mí cuando estoy predicando un mensaje así. Ya saben a qué estoy refiriendo. ¿Sí, verdad? Jeremías 18. Jeremías 18. Y versículo 1. Esto es otro ejemplo de Jeremías. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del ollero y allí te haré que oigas mis palabras. Y descendí en casa del ollero y aquí que él hacía obras sobre una rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del ollero y tornó e hizo otro vaso según que al ollero pareció mejor hacerlo. Lo que es interesante aquí es que Dios solamente dijo que debe ir a un lugar y Jeremías comenzó prestando atención del lugar a donde él fue mandado. Porque a veces, cristiano, recibes algo de Dios para obedecer y es solamente para ir a un lugar. Y Él quiere que obedeces otras palabras que Él te dio, como prestar atención de sus circunstancias, de su medio ambiente. Trata de aprender y ver. ¿Sí? Y Él no tiene que darte nada. Él ya te dio cosas básicas. Es así a veces también. Dios, heme aquí, envía a mí. Él te envía a un lugar y no dice nada. Y tienes que esperar y reconocer el lugar y puede ser que es años hasta que Dios te habla. Como en versículo 5. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este ollero o casa de Israel, dice Jehová. Otra ilustración. Puede ser que Dios, dejando que vive su vida cristiana, siguiendo las cosas básicas, después de él mandándote a un lugar para hacer una obra, que Él espera hasta que tienes más experiencias para que puedas reconocer ilustraciones de su propia vida para utilizar prédicas. O para que puedas reconocer un concepto, una cosa de la vida de Cristo, porque Él padeció y no es solamente por usted padeciendo que puedes reconocer esa cosa también. No sabemos. ¿Sí? Pero eso es la cosa buena. Luz recibida más luz dada. ¿Qué pasa más que todo en estos días? La luz es ignorada. ¿Y qué pasa después? La luz es repetida y ya llegamos a un momento que Dios da a todos aviso. Él trata otra vez contigo cuando estás ahí ignorando su luz. Y hay un ejemplo bueno de eso en Jonás. Vamos a Jonás 1. El libro de Jonás es un profeta menor. Jonás 1. Jonás es antes de Miqueas, si me acuerdo bien, sí. Y después de Abdías. Jonás 1 y versículo 1 dice, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amati, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces Dios dice, predica a este lugar, a esta gente. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y ya estamos viendo que Jonás ignoró esa luz. Él lo escuchó y todo, pero decidió de corazón, yo no quiero hacer eso. Y hay muchos que piensan que él tenía miedo de la gente en Nínive, pero no era eso. Él odiaba a esa gente, quería que Dios hace algo contra ellos. Entonces pensó, si yo no predico a ellos, van a recibir juicio. Imagino que muchos leyeron la historia de Jonás y ya saben lo que pasó porque él no escuchaba a Dios. Pero después de eso, Jonás 3 y versículo 1 dice, y fue palabra de Jehová segunda vez
a Jonás diciendo, compara esto a Jeremías, ¿es más luz o el mismo? Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el pregón que yo te diré. La misma cosa. Dios repitiendo. ¿Sí, no? ¿Y qué decidió hacer Jonás después de su experiencia, para decirlo así? Versículo 3. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Amén. Y a veces escuchamos la segunda vez. Es por eso que Dios nos dice otra vez la misma cosa, dándonos la oportunidad de responder en la positiva. Responder de manera que estamos obedeciendo esa palabra y lo ponemos en práctica como Jonás aquí. ¿Sí, ¿verdad? ¿O cuántas veces Dios nos da aviso, Manuel? O según Tito 3 y versículos 18 y 11, después de la primera y segunda amonestación, rechaza a ese herético. Porque ellos ya están decidiendo escoger pecado en lugar de luz. ¿Sí, verdad? Entonces, a lo menos Dios nos da 2 veces, como aquí, primera vez, segunda vez con Jonás. Puede ser que nos da más, yo no sé. Me imagino si hay cristianos orando para ti, cristiano, vas a tener más chances que 2, gloria a Dios. Pero debes responder la primera vez, ¿no? Pero somos como ovejas, somos muy necios. Y Dios trata con nosotros por repitiendo la palabra que nos dio, esperando que haya un cambio de corazón para que queremos seguir y hacer y guardar esas palabras de Él. Pero con todos llega ese momento que estás ahí rechazando la luz de Dios, rechazando su palabra, y eso resulta en ceguera. ¿Sí, ven? Ya llegaste a un ay a vosotros hipócritas como con los fariseos. Y cuando Dios está diciendo así, ay, ya estás en problemas. ¿Sí, ven? El versículo famoso sobre eso es Isaías 6. Isaías 6 y versículo 9. Ese versículo es muy famoso porque es repetido muchas veces en el Nuevo Testamento. Está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Actos, Romanos y Hebreos. Parece muy importante. Isaías 6 y versículo 9. Entonces dijo, anda y di a este pueblo, oyendo oír y no entendáis, viendo ver y no sepáis. No están creyendo del corazón, parece. Engruesa el corazón de este pueblo, problemas aquí, porque no temieron la palabra, ¿sí? Y agrava sus oídos y ciega los ojos, para que no vea de sus ojos, ni oiga de sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, que haya para él sanidad. Dios dice, no quieres escucharme, que te quedas ciego para que no eres capaz de recibir mis palabras. Y eso puede pasar. Y eso puede quedar así hasta que llegues al momento que usted arrepiente por eso a Dios. Y le buscas otra vez sobre ese asunto, sobre esas palabras, esos mandamientos que Él te dio para obedecer. Ejemplos. Israel, el pueblo de Dios, las personas que deben estar caminando con Dios, como cristianos hoy en día. Oseas 4 y versículo 6 dice, Oseas es un profeta menor. Oseas 4 y versículo 6 dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Ay, qué triste, ay no, que faltan sabiduría. Y muchos se dejan de leer ese versículo ahí. ¿Sí, pero el versículo no terminó. Y dice, porque tú desechaste la sabiduría. ¿Sí, no tienen sabiduría porque desecharon la sabiduría. Decidieron no recibir la luz. Yo te echaré del sacerdocio, lo que dice Dios.
Y ya cristiano, por rechazando la luz de Dios, eres inútil para Él. ¿Sí ven? Como con Israel, su sacerdocio no valoraba para nada. Su sacerdocio cristiano es completamente inútil. Es podrido, como ese cinto. Vale para nada, porque no estás obedeciendo a Dios. Pero yo estoy tratando de hacer todo. Yo soy sincero. Es que me gusta hacer eso con el rock, la música del rock. Dios dijo que debes hacerlo así. Como Dios quiere alguien que es fiel a su palabra. No fiel a su palabra y también los pensamientos de ellos. Y rechazando palabras en el mismo momento que estás tratando de recibir otros. Eso es hipocresía. Y yo entiendo, hay cosas en la vida que no están escritas aquí. Y estamos tratando de vivir en la tierra. Pero debes reconocer cuando hay algo directo en la Santa Biblia que es contra su forma de pensar de hacer algo que Dios quiere que hagas, como la manera en que estás tratando de dar el Evangelio. Debes reconocer eso y hacerlo de la manera que Dios dice para que no eres inútil. Dios te da ceguera con ese asunto. O qué pasó con perdidos, que son fuertes, como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis 19. Génesis 19 y versículo 10. ¿Qué estaban haciendo? Homosexualidad y muchas otras cosas. Comenzó porque no valoraron lo que tenían. Tenían mucha soberbia. Tenían mucha comida. No estaban preocupados de nada. Y llegó a eso. Entonces debes reconocer que sodomia, es decir, homosexualidad y todo eso, no es solamente algo de uno. Tiene que ver con mucho rechazo del corazón de las cosas de Dios. Pero Dios es fiel y puede salvar a cualquiera que está en eso también. Y hay muchos ejemplos de eso, gloria a Dios. Depende del corazón de la persona siendo visto de recibir las palabras de Dios, de considerar las palabras sanas del Señor Jesucristo. Génesis 19 y versículo 10. ¿Qué podía salvar a mí? Yo soy pecador sucio y puede salvar a cualquiera. Si quieren. Génesis 19 y versículo 10. Entonces los varones extendieron su mano. Para darte un poco. La gente de Sodoma llegan y quieren conocer los varones que son ángeles en la casa de Lot. Y ese conocimiento es algo íntimo de sexual. Está pasando ahí. Pero los varones sacan a Lot de la puerta, como dice el versículo 10, y metieron a Lot consigo en casa y cerraron las puertas. Y a los varones que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguedades, desde pequeño hasta grande, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Entonces los ángeles dieron ceguera a los sodomitas, que no querían recibir las palabras que Lot estaba dando. ¿Sí, ven? Y la persona que es más culpable de todos es Satanás. Si te vas a Lucas 10 y versículo 18, vas a ver a Cristo diciendo claramente que él vio a Satanás cayendo como un relámpago del cielo cuando él pecó. ¿Sí ven? Y sabemos que relámpagos ciegan, son juicio. Salmo 18, vamos a ver eso. Salmo 18. Yo voy a mover un poco. Será más rápido. Salmo 18 y versículo 14 dice. Y envió sus saetas y desbaratólos, y echó relámpagos y los destruyó, hablando de Dios, porque relámpagos destruyen. ¿Sí? Si rechazas la luz, se cambia a ser un relámpago que te destruye. La palabra de Dios es una espada de dos filos y puede hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces queremos practicar, ¿sí? Queremos obedecer, ¿cierto?
Y si estás practicando su fe, eso afecta su testimonio. Y eso es el propósito de obedecer. Para que Dios pueda verte crecer en la fe con Él, caminando con Él, y otros, tanto como lo que pasó con Pablo, pueden ver eso también. Pueden ver Dios en ti. Vamos a segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1 y versículo 10, que dice: puedo encontrarlo aquí. Segunda de Tesalonicenses 1 y versículo 10 dice: cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse de admirar en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Y esto habla de la segunda venida de Jesucristo recibiendo gloria, pero vea que Él recibe gloria por medio de nosotros, teniendo un testimonio que es creído de otros. ¿Sí, verdad? Que según a nosotros creyendo a Cristo y sus palabras. Esa práctica resulta un testimonio que afecta a otros en su alrededor, que reconocen que eres cristiano, básicamente. Y hay tres maneras en que su testimonio puede crecer, ¿sí? Según practicando su fe. El primero es su apariencia. ¿Okay? Para tiempo, en Juan 4, Jesús está hablando con esa mujer samaritana ahí cerca de ese pozo. Y sabes que Jesús se vistió como un judío, era muy obvio según su manera de ser y como vistió que era judío, tanto que cuando Jesús estaba encima de ese pozo tratando de relajar un rato, la mujer samaritana llegó y él habló diciéndola: dame de beber. Y ella dijo: ¿por qué me estás hablando? ¿Sí ven? Los judíos, viéndole, sabía que era judío por su vestidura. ¿Sí ven? Los judíos tienen nada que ver con los samaritanos y la historia así. Pero vea que su apariencia mostró a ella que él era un judío. Su apariencia cristiana debe mostrar a otros que eres cristiano. Para que es obvio. Para que no haya confusión. ¿Verdad? ¿O cómo hago eso? ¿Hay reglas con eso? No, usa sentido común. Debe ser diferente del mundo, a lo menos. Sabemos cómo el mundo viste. Chequea un poco el televisor. Trata de ser modesto. ¿Okay? Como dice aquí, Primera de Timoteo 2. Vamos a esto. Primera de Timoteo 2. Cómo vistes, cómo cortas su pelo, todas esas cosas. Debe ser obvio que eres cristiano. Si estás practicando su cristianismo de manera que afecta a otros. Pues yo no quiero hacer eso. Parece que eso es una cosa en que debes tomar la decisión de recibir esa luz. Es su camino con Dios. Yo no sé por qué no quieres obedecerle. No eres un judío, entonces yo no creo que tienes excusa, hombre, de tener su pelo largo si no eres judío. Eres un gentil en la carne, ¿no? Primera de Timoteo 2 y versículo 8 dice: quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también oren las mujeres en hábito honesto. Entonces, ¿sí ven? Estás bien orando a Dios a donde sea. Eso es su apariencia. Otros vean que estás orando a Dios, dando gracias por su comida, mujer o hombre. Y lo que sigue aquí aplica a los dos también. No solamente a mujeres. 9. Ataviándose de vergüenza y modestia. ¿Haces eso, hombre? ¿Sí ven? Si estás ataviándose de vergüenza y modestia, puede ser que quieres buscar Dios. ¿Cómo quieres que visto? ¿Cómo quieres que hace mi pelo? ¿Qué debo hacer? ¿Sí ven?
no con cabellos escrepados, o oro o perlas o vestidos costosos, mas de buenas obras como conviene a mujeres que profesan la piedad. Y eso no dice que no puedes en esas cosas, eso dice que personas deben ver por su apariencia que eres cristiano y enfocan en eso más que su belleza. Pero bueno, está bien si una mujer quiere ser bella, pero no demasiado como el mundo, modestia, ¿sí, ve? Y gente debe reconocerte porque vives para Dios, apariencia. Lo mismo con los hombres. ¿Okay? Como dice aquí en 1 Tesalonicenses 5 y versículo 22, apartaos de toda apariencia de mal. Entonces su apariencia de otros también. Puede ser que no es bueno que alguien te vea en un bar. No, yo estoy tratando de dar el evangelio. Ok, dalo fuera del bar, no adentro del bar. Eso es posible. Porque puede ser que alguien viéndote ahí piensa que eres un hipócrita, porque el mundo siempre busca razones de no creer en un cristiano y buscan eso por medio de su testimonio. Entonces debemos tener cuidado. ¿Sí, no? Y esta parte de apariencia conecta con la segunda cosa sobre su testimonio, que es su comunión. ¿Con quién estás? ¿Con quiénes están haciendo reuniones si tienes comunión en su vida? ¿Sí, no? ¿Estás ahí con perdidos siempre o quieres reunir con los hermanos en la fe? Vamos a Actos 2. Actos 2 y versículo 42 dice, hablando de los que en el momento creyeron la prédica de Pedro y ya son cristianos. Actos 2 y versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el rompimiento del pan y en las oraciones. Y parece que los que creyeron en Cristo en ese momento se juntaron para tener comunión. Y en el comienzo de su cristianismo, cuando renaces, ¿sí? Debes tratar de unirse con una iglesia local, tanto como ellos. Pero eso sigue en su crecimiento. Es parte de usted obedeciendo a Dios. ¿Sí? Y puede ser que comienza con la persona que casó su alma, es decir, te dio el evangelio. Por ejemplo, segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1 y versículo 7. Y aquí tenemos Pablo hablando con Timoteo, que es su hijo en la fe. Como si fuera que Pablo, ¿sí, entregó a Timoteo al Señor. Segunda de Timoteo 1 y versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de la fortaleza y de amor y de cordura. Y eso debe mostrar en su vida, en su testimonio cristiano. Por tanto, no te avergüences el testimonio de nuestro Señor. Estás listo de decir que Jesús es su Dios, y eres así por Él, y todo lo que tienes y lo que es por Él, y quieres darle gloria, ¿sí? Eso es parte de su testimonio, eso es parte de su comunión. ¿Cómo es su relación personal con Dios? Número 1. Versículo 8. Ni de mí, que soy su prisionero, ni de la persona a quien es su padre o madre en la fe, que te está guiando para crecer en la fe. Esa relación personal debe ser importante para ti. Debes tener comunión con los que son parte ayudándote, sus consejeros en su camino con Dios, que son otros hermanos en la fe, tanto como Pablo y Timoteo. 8. Antes de partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación. ¿Sí? Dios quiere salvarte y también llamarte a la santa vocación de obedecerle
y crecer en la fe para ser su discípulo, para que Él puede perfeccionarte, ¿sí? Para que Él puede cambiar su testimonio, para que puedas mostrar más de Jesús en su vida, más de Él. Gloria a Dios. Y eso significa que vas a mantener su comunión con esas personas y también la iglesia local con quien comenzaste. Vas a seguir con eso. Hebreos 10 y versículo 25 dice famosamente: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre hoy en día. No dejando nuestra congregación como la mayoría tienen por costumbre. Eso es el problema de estos días. Cristianos no quieren asistir a una iglesia local y lo evitan. No hay excusa. Dios quiere que estés asistiendo a uno que tiene creyentes. Búscalo. 25. Mas exhortándoos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Y Pablo te exhorta a hacer eso. Porque es muy importante para su testimonio, que asistes el domingo, que asistes el miércoles, que estás ahí siendo parte del evangelismo que pasa por medio de esa iglesia local. Entonces estás ahí el sábado y el viernes, o cuando hacen eso. Siempre estás ahí tratando de ser parte de ese grupo. Gloria a Dios, eso es comunión. Porque la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, es columna y apoyo de la verdad. Es por eso que debes estar ahí. Y andando con otros hermanos, cuando todos ustedes andan para seguir a Dios, eso va a ayudarte con su crecimiento en la fe. Eso va a ayudarte a obedecer a Dios y practicar más de las cosas de Dios, de sus palabras en su vida. Y la tercera cosa es su conversación. Y hay dos partes con esto: su comportamiento, cómo eres, y su habla, lo que dices. Porque hay cristianos que sí, cambian su apariencia, que sí, les gusta tener reuniones con los hermanos en la iglesia local, pero en su vida, como la cosa que hacen más que 1 o 2 veces cada semana. ¿Sí ven? No cambian su conversación, siguen ahí como basuras, viviendo para el diablo el resto de la semana. Eso no tiene un buen testimonio, especialmente a las personas a quienes estás afectando más que todo, su familia propia. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1 y versículo 12. ¿Por qué Dios quiere meterse en toda mi vida? Eso es exactamente lo que necesitas. Y si no reconociste eso, es porque ya tienes mucha soberbia aquí. Debes ponerte en rodilla y pedir a Dios ayudarte con eso. Segunda de Corintios 1 y versículo 2. Porque nuestra gloria es esta, es a saber, el testimonio de nuestra conciencia, que en simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, mas en la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, y más con vosotros. ¿Sí ven? Y su conversación es cambiado por la gracia de Dios, no por sabiduría carnal, no por hablar de una manera muy elocuente y bonita y nada así, no. Solamente haciendo, obedeciendo las palabras de Dios y manifestando eso a otros, su comportamiento y en su habla. Mirando comportamiento, vamos a Primera de Pedro 2, para terminar esto. Primera de Pedro 2. Y versículo 11 dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y caminantes, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, y tengáis vuestra conversación, ¿sí ven? Deseos carnales, tiene que ver con su comportamiento, esa conversación. Y tengáis vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Por qué? Para que en lo que en ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras.
y mantiene su testimonio si personas hablan mal contra ti por haciéndolo, sabiendo que Dios va a vengarte en el juicio, en el gran trono blanco. Eso está bien. Su testimonio puede cambiar a ellos para que conozcan a Dios, o sigue así, Dios recibe gloria en el futuro por eso. Pero su comportamiento debe ser diferente. Deben verte y saber de ti, decir, eres raro, eres peculiar, eres uno de los fanáticos, los que siguen a Jesús, un Bible thumper, gloria a Dios. Quiero ser un Bible thumper más que un thumper de un idiota por ahí. ¿Sí? Yo no sigo hombres, sigo Dios. Y su habla, 1 Corintios 2. Porque vas a cambiar cómo hablas. 1 Corintios 2 y versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con excediencia de palabras de sabiduría. Y esto es Pablo hablando, era un fariseo. Él podía hablar así con excedencia. Y hay muchos hermanos que son muy inteligentes que pueden hacer eso, pero toman la decisión de no hacerlo, porque quieren trabajar y ayudar a los hermanos. ¿Sí, no? Tanto como Pablo. 1. Para anunciaros el testimonio de Cristo, es decir, hablando testimonio. Entonces, un testimonio verdadero tiene la vida y también su habla, los dos. No puedes separarlos. No puedes decir que solamente importa usted mostrando a Cristo y nunca dice algo. No, Jesús no era así. Acuerda que Jesús comenzó la conversación con la mujer samaritana. Y hay mucho con esta habla. Por ejemplo, vas a sacar maldichas de su léxico. Entonces, una de las primeras cosas que Dios puede hacer para ti si estás obedeciendo y quieres sacar esas cosas malas, porque eso es un problema espiritual. ¿Sí? Efesios 4 y versículo 29. Efesios 4 y versículo 29 y terminamos aquí. La Biblia dice: ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. ¿Sí? Entonces, maldichas, diciendo cosas que son crueles, que no tienen valor, etc. Oh, ya dijiste idiota, Manuel. Era cierto, es diferente. Siguiendo. Sino antes la que es buena para edificación. Debes reconocer que no es tan inteligente rechazar a Dios, es para su edificación. Para que dé gracia a los oyentes, y eso es la meta. Entonces, una persona como yo que estaba diciendo maldichas como un soldado por ahí, cuando conocí a Cristo, Dios cambió eso de mí, sacaba esas maldichas. Sacaba mucho de eso. Y eso es parte de tomar la decisión de obedecer a Dios y seguirle, para que pueda ser más como Él. ¿Sí? Y voy a terminar aquí, porque hay mucho que podemos decir sobre el habla. Y eso va a ser parte 2, sobre obedeciendo, mirando todos esos detalles ahí. ¿Okay? Entonces, vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que debemos obedecer. Que no es solamente aprendiendo la palabra de Dios, es aprendiendo la palabra, sino practicándolo. ¿Sí? Dejando que muestre las cosas que usted dijo en la palabra en nuestras vidas. Ayuda a nosotros de hacer eso, Señor, de poner ese propósito en nuestros corazones para conocerte y también para seguirte y ser más como tú cuando estaba aquí en la tierra. Y te damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.